si alguien quiere hacer alguna pregunta, saludamos a Cristina Esteban Calonge por alusiones, porque en un momento dado se ha hecho referencia al Congreso de los Diputados y entonces ha intervenido para que la gente sepa que es diputada en la Comisión de Vivienda por el Grupo Parlamentario de Vox. Y entonces... ¿Y que antes estaba en clase? Claro, claro. Me ha venido muy bien el retraso vuestro, pero... Sí, Pablo. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero me ha parecido interesantísima la conferencia. Yo no soy jurista y por eso duermo mejor por las noches, porque me viene el proyecto de vivienda. Prometo no leerlo, más después de lo que se ha hablado. Pero me gustaría saber una cosa. Al principio de la conferencia, yo soy economista, he hablado de que el capitalismo no es regulable, de que el socialismo es inviable. Pero hay una propuesta novedosa que es donde ha evolucionado el socialismo, que es Tomás Piketty, que lo que propone es la igualdad real. Igualdad real, generando un fondo público con un gravamen creciente de patrimonio hasta el 90%, y que eso se daría, ese fondo se distribuiría a la gente que cumpliera 25 años. ¿Por qué 25 años? Lo ignoro, pero su propuesta es 25 años. ¿Eso sería distributista? ¿Eso llevaría a una igualdad real? ¿Qué piensa? Eso es yo he leído no los grandes volúmenes de Piketty. Es infumable, Piketty es infumable. O sea, leerlo es pero en cambio esa versión que ha sacado en diciembre de hace 2 años, en diciembre de 2021, sacó una versión reducida, digamos, asequible. Sí, es la que hemos leído. La que hemos leído. Tenemos valor de leer 1200 páginas. Correcto. Bueno, yo creo que él no esconde lo que busca. Yo creo que él busca el fin de la propiedad privada igual que Marx. O sea, yo creo que él bebe de Laclau y de Buffet, clarísimamente, en la idea de hay que reorientar el marxismo cuando había, hasta a punto de, incluso estos dos habían anunciado el fin del comunismo antes de que cayese, ¿no? 4 o 5 años antes, ¿no? Eso hay que reorientarlo y por lo tanto hay que buscar fórmulas nuevas, ¿no? Y yo creo que es la última cara, la última revelación de fórmulas nuevas. Por lo tanto, yo creo que no va tanto en la línea, nunca va en la línea del distributismo, de que todo el mundo pueda ser propietario asequiblemente y tal. Yo creo que todo lo que sea renunciar a que el Estado, ¿no?, a través de fondos, a través de la forma, el título, ¿qué título estamos dando a los jóvenes? ¿Qué quiere darle, ¿no? Especie de tenencia controlada, si yo te doy parte del dinero, etcétera. Yo creo que no va hacia la libertad y la autonomía de la persona. Si tú tienes a unos jóvenes ahí atados a un fondo, hasta los 25, ¿sí?, bueno, pues tenemos un problema de clientelismo importante. Habría que ver más en detalle esa medida, pero en general todo lo que, digamos, tenía por ahí incluso un párrafo, porque todo eso estoy escribiendo un libro, pero tengo el párrafo de Piketty donde yo creo que él se revela, o sea, dice claramente lo que quiere hacer, que es eso, el marxismo, en otra forma, desde mi punto de vista. Ahora, la clave está en el título. Me parece muy extraño que con dinero del fondo público que se nutra y tal, resulta que los jóvenes vayan a ser propietarios. Yo lo veo muy claro. El principio económico que defiende es que se acumula riqueza porque no circula el capital. Entonces, una forma de circular el capital es obligar a que se circule el capital. Fomentas el consumo, estimulas la riqueza por medio... Ese es su principio económico teórico. Y lo que él enuncia. Y luego es verdad que es una evolución del socialismo hacia una vuelta al marxismo. Realmente es un involucionismo del socialismo. Pero lo vende como socialismo real, real, etcétera, etcétera. Bueno, por eso quería saber su opinión, a ver si coincide con la mía. Yo creo que sí, vale, perfecto. Perfecto, gracias. Sí, a ver, perdón. Sí, te di y después. Estos sistemas de propiedad temporal y compartida, yo me dedico a este ámbito y me recuerdan mucho a la teoría de compra. ¿Cuál es el problema? Como usted bien dice, que al final son figuras que pueden existir o dentro de la libertad de las partes pueden llegar a existir aunque no estén expresamente reguladas, pero claro, al final ahí es el vendedor o propietario, digamos, de la mayor parte, el que ejerce un poco de financiador del comprador. O sea, al final ocupa el lugar que ahora mismo ocupan las entidades bancarias a la hora de conceder una hipoteca. Y yo creo que esa es la problemática con la que se topan estos sistemas de adquirir la propiedad. Que al final muchos vendedores dicen, o vendo o alquilo, pero no voy a estar financiando al comprador muchas veces casi sin interés, o bueno, se puede estimular el interés, o en forma de que las rentas cada año que pase o cada X años no se
no se compute todo como precio final de venta, ¿no? En un 100, luego un 75, un 50, ¿no? Para incentivar que al final se adquiera. Entonces, creo que se topan con eso, que al final se les está pidiendo que en una sociedad ideal sería un sistema no sé, muy atractivo, pero por desgracia y por la corrupción moral que a todos nos toca más o menos de que bebemos, la gente no está dispuesta a ejercer el papel de financiador de otros sin obtener nada a cambio o por no ser realmente la función social que deben cumplir, porque a lo mejor se les ha extirpado y sí que podrían hacerlo, pero eso se ha monopolizado por parte de las entidades bancarias. Bueno, pues muchísimas gracias. Puede ser esa una de las causas. Yo le explico algunas más. Y luego matizar el tema de la compra, del alquiler con opción a compra. En relación yo creo que el problema más importante es que no había existido algo parecido a esto desde Napoleón. O sea, no hay nadie vivo, digamos, desde la época de Napoleón que haya visto algo parecido a esto, ¿vale? Es la primera vez que en un sistema latino, de derecho romano, de derecho civil, quiero decir, o sea, que no es de common law, tenemos un sistema donde la propiedad se fracciona en porcentajes y en el tiempo, ¿vale? Esto es un concepto que entre juristas y tal podíamos, incluso los economistas pueden llegar a entender, ¿sí? Podemos llegar a entender, pero entiendo que a la gente normal le cuesta entender esto, ¿sí? Eso yo lo puedo entender. Por lo tanto, yo creo que eso es un hándicap importante, pero creo que lo más importante, pero eso se puede paliar, o sea, anunciando que esto es propiedad, y a partir de ahí usted es propietario a todos los efectos, y eso no hay ningún problema. Limitado en el tiempo, uno, y el otro tiene que pagar una contraprestación dineraria. ¿Por qué esto no es una alquiler opción de compra? Porque la alquiler opción de compra es el todo o nada al cabo de, normalmente, 3 años, 4 años, no más. Lo que decías tú, el músculo, etcétera. Esto no es así. Esto es un staircase, esto es ir subiendo staircase up o staircase down, es decir, es ir subiendo poquito a poco o bajando poquito a poco. Además, por definición, Código Civil de Cataluña ya procuramos que las contraprestaciones dinerarias que se pagan no vayan por definición a cuenta del precio de la adquisición del siguiente porcentaje. Eso es extra. Se puede pactar lo contrario, lo que decías muy bien, para incentivar una parte, eso es pactable, ¿no? Hemos dejado mucha libertad, creo que son 12 artículos, son muy pocos artículos. Por lo tanto, yo creo que hay un beneficio claro por parte del vendedor. Yo creo que es un modelo de negocio distinto. Es uno más, es una opción más, ¿sí? Tú puedes dedicarte al mercado, como te dedicas, ¿no?, al mercado inmobiliario, vendiendo y comprando, alquilando, o vendiendo en propiedad compartida y vendiendo en propiedad temporal. Abres dos mercados nuevos. Dos mercados que, además, si hay ejecución forzosa, persisten. El esquema no se destruye por la ejecución de la parte que impagas de hipoteca, por ejemplo, o de cuota, sino que el rematante, el que consigue el trocito, se subroga en el esquema y sigue. O sea, creas un mercado, por lo tanto, voluntario y un mercado forzoso que sigue con el esquema igual, ¿vale? Entonces, más cosas. Esto es un tema de financiación por parte del que vende. Ciertamente, si se percibe así, sí, pero por otro lado lo puedes percibir, como me lo dijo, estos del el APCE, ¿lo conoces? La APCE, la Asociación de Promotores, pues estaban toda la cúpula mayor, en Barcelona, que no es la misma que aquí, pero bueno, la mayor de Barcelona, ¿sí? Y entonces le estaba explicando esto y claro, y salió el tema este, ¿no? Diciendo, pero nosotros, normalmente eran muy escépticos, pero sale uno, yo creo que tenía un año menos que los demás, levanta el brazo y dice, pero esto no es como un inquilino así como reforzado. Digo, y digo, explique eso. Hombre, pues nada, tú le vendes un 1%, el que te pague la renta y que pague todos los costes. Los demás, pues eso está bien. No te rompe la casa, no te lía con los vecinos, porque es propietario. Bueno, además, esa contraprestación dineraria no hace falta que sea lao, porque además va a ser mucho más barata que la lao, que un arrendamiento normal. Todo ese riesgo, ese porcentaje, si es un 7% más o menos el rendimiento medio, bueno, 7%, bueno, depende de las zonas, ¿no? 7, algunos sitios llega a 7. Pues a veces un 1, un 2, un 3% de esos es el riesgo. Riesgo de que no te paguen, riesgo que te rompan, riesgo que lo tengas que echar, busques a otro. Todo eso desaparece cuando tienes un propietario que está ahí, ¿sí? Es ese valor de afección que decíamos,
que decía Chesterton ya, ese valor extra moral que tienes con la casa, pues lo tienes tú también como propietario, que seguro que lo tiene inquilino, demostrado por antropólogos, etc. ¿Sí? Yo creo que hay motivos por los cuales puede dar lugar. Entonces, ¿qué faltó ahí? Ahora me confieso. Bueno, lo que faltó fue que, claro, esto fue recurrido al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de España, una cosa que venga de Cataluña, naturalmente, a no ser que tenga antecedentes maños, pues como yo, pues eso va a quedar recurrido al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, yo fui a ver a estos de Madrid y digo, ¿pero qué hacéis? Bueno, la ley la habíamos inspirado nosotros, yo fui uno de los creadores de la norma y la llevé junto con la Comisión de Codificación, ¿no? Digo, ¿pero qué estás haciendo? Si esto no tiene que ver con la Constitución, todo esto. Bueno, es constitucional porque la propiedad es absoluta. Digo, eso no es verdad. Que la propiedad es perpetua, eso no es verdad. Tenía incluso algún artículo escrito en la revista Crítica, precisamente. Digo, eso no es así. ¿Dónde has sacado eso? Bueno, es una cosa de los catalanes. Digo, bueno, eso es otra cosa. Pero pondremos todo lo demás. Digo, vale, pues pongo lo que quieran. Pero se lo van a tumbar. Sí, hombre, ya estamos. Se lo tumbaron. Las figuras están perfectamente vigentes, sin ningún problema. Tardó 2 años. Claro, la sentencia llegó en 2017. ¿Qué pasó en 2017 en España? El proceso se acabó. Se acabó todo. Se acabó todo quiere decir que era un momento en el cual era momento de darlo a conocer. Si tú sacas un anuncio por la tele diciendo que puedes ser un propietario comprando un 10% de una vivienda, tienes con al día siguiente entidades bancarias. Nosotros hemos hablado con bancos cuando hacíamos la ley. Y los bancos decían, o sea, estuvimos en uno de ellos, no voy a decir el nombre, con toda la cúpula. Estaba el presidente del banco, así de claro, y había 10 altos ejecutivos y tal, y uno muy raro al fondo, que no sé quién era, pero es el que más manda. El poder de la sombra. Y entonces, bueno, explicábamos todo esto un poquito, explicado y tal, cuando yo no sabía ni que esto era distributismo aún. Yo vine al distributismo después. Y tal, se dan todos callados, el presidente dice, oye, pues no está mal esto, a ver si hacemos algún producto, alguna cosa, vamos a ajustar y tal. Bueno, pues ya mi sección ya estaba el de, no sé qué, el de personal, no sé qué, bueno, pues ya lo arreglaremos, bueno, parece que tiene pinta, llegamos a los jóvenes por ahí, bueno, salta aquel raro que había al fondo. Dice, bueno, ¿y tú qué? A ver. Bueno, yo creo que tendremos que adaptar todo el sistema informático, ¿eh? Bueno, pues nada, ya podemos plegar, se acabó. ¿Se acabó? Se acabó. Era el informático, que dice que tiene que adaptar todo el sistema informático del banco y que no lo pensaba hacer. Y digo, pues no. Entonces, ¿cuál es la única manera de que lo hagan? Pues hacer un anuncio en la tele, que se pongan 1000 personas en las colas de los bancos y yo quiero una cosa de esta que sale por la tele, esto, lo que sale en el móvil, esto quiero yo. Pues, ¿qué es esto, Manolo? No sé. Pues pregunta arriba, ¿qué es esto? No sé. Pues tira. Y supongo que al informático os vendrá, bueno, ya tocó la tecla para cambiar el programa informático, supongo. Yo solo lo veo así. ¿Y por qué no pasó eso? Porque ya entonces Cataluña estaba para otros cuentos ya, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí. ¿Pensáis que por el principio de autonomía de la voluntad, la ley, el contenido de la ley, que al final no es nada más que un pacto entre las partes, podría regirse como un contrato aquí en Madrid y eso sería inscribible en un registro aquí en Madrid? Bueno, esto da para un paper. Yo creo que da para un artículo en la revista Crítica. O sea, que si te animas. Yo creo que muchas cosas se pueden pactar. Pasa que esto es un derecho real. Pero bueno, es propiedad. No es ni siquiera es un derecho real en cosa ajena. Es propiedad absoluta, ¿no? No es perpetuo, pero es absoluta, ¿no? Y claro, esa clara división de lo que puede hacer uno y lo que no puede hacer el otro, ese derecho inalienable que tiene el comprador de ir subiendo cuando él quiera, si no se ha pactado lo contrario, el derecho a exigir al otro a que le venda, tipo de cosas, exigir al otro que le venda el 10% siguiente, el 10% siguiente, eso es un derecho que hemos puesto que es inalienable, que no lo puede pactar en contrario. Yo no sé si eso sería aceptable, y el registro tendría problemas serios para sacar el doble folio, las cargas en uno, las cargas en otro. En principio no hace falta el doble folio, porque igual que se inscriben usufructos o se inscriben Cierto, cuotas, existe la hipoteca de cuota, puede estar hipotecada una cuota y no la otra parte de la propiedad. Claro, pero son derechos reales en cosa ajena, no es propiedad. Bueno, pero los derechos propiedad. de cosa ajena se inscriben en el mismo folio de la cosa ajena. No Claro, es aparte. claro. Pero sí, se podría sacar. Bueno, Claro, pero no hay folios aparte que se han creado, porque lo dice la ley, como Sí. la propiedad horizontal, Sí. y otros que han sido prácticamente resultado de la práctica, como el aprovechamiento por turno. Sí, podríamos tener todos los turnos inscritos
en el folio de cada apartamento, pero en la multipropiedad, que se llama, pero se saca folio aparte para cada turno. Bueno, es un paper. Yo creo que va a haber dificultades, sí, pero se puede intentar. No es la primera vez que me lo preguntan, pero nadie lo ha escrito. Y la segunda es, cada vez la sociedad va a ser mayor, va a envejecer más, los propietarios cada vez van a ser mayores, tenemos un problema con la gente joven, y entonces tenemos mecanismos como los contratos de renta vitalicia, la hipoteca inversa. ¿Cómo esta idea del distributismo podría encajar en este entorno con propietarios mayores y gente joven que no tiene acceso a nada? Yo bueno, te lo agradezco mucho, profesor. Vamos a ver, en el 2050, el proyecto que comentaba don Diego Vigil, el tema que hicimos con la presidencia del gobierno hace un par de años ya, estamos ahí trabajando en el apartado ese de vivienda, ciudad y territorio, y de repente se me ocurrió comentarles, digo, bueno, es que llegará un punto, no, claro, hablamos de 2050, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de esa época, en que un nen, decimos en Cataluña, un niño, nen, una nena, niña, tendrá 6 casas por herencia. O sea, va a haber un proceso de concentración involuntaria de la propiedad. No hay niños. Y los pocos niños que hay, pues sus padres muy probablemente no tendrán casa, o no tienen casa ya ahora. Son inquilinos y tal. ¿Sí? Entonces, va a haber, o sea, vamos a ir a marchas forzadas a esa sociedad indeseable de ricos propietarios y pobres inquilinos. De hecho, en la conferencia que impartí con Geólogos de Barcelona, que vuelvo a insistir ahí, hace un par de días, sí, viernes pasado, el jueves, hubo millennials, abogados jóvenes, dicen, bueno, pues yo a veces les pregunto, y digo, bueno, ¿qué estáis de alquiler y tal? Y se vio uno que estaba de alquiler, y dice, no, pero yo lo que espero es a heredar. Están pensando en la muerte de los padres y tal, y de los abuelos. Digo, pero es un abogado clásico, digamos, ¿no? Aunque sea joven, ¿no? O sea, ellos quieren, y los jóvenes están en la expectativa de heredar, o sea, ellos van de alquiler o mal viviendo, no tienen posibilidades, trabajos precarios, sueldos precarios, pero ya les tocará. Entonces llegamos o sea, eso va a llegar a un punto que vamos al revés. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir eso? Bueno, pues mecanismos como estos pueden ayudar, pero es más complicado, ¿no? Íñigo, no, es que, perdón, Íñigo y Sí, estupenda análisis de la situación, suscita tal cantidad de cosas que son hace ese aspecto que me parecen curiosos. Entonces, respecto a la propuesta, veo el problema de fondo en general es el que hay en la raíz de todos los problemas, y es de calidad institucional. Y además en España vamos en caída. Entonces, mientras no funcione un sistema judicial de forma adecuada, nada es posible, porque todo el mundo lo hace. Entonces, en ese tipo de propuestas de compartir la propiedad, pues no la veo digamos, en un inversor normal, ya en entidades súper preparadas y sofisticadas para poder ejercitar los derechos que también, si lo miras, se lo pueden permitir hacer en la medida que se dicen ya en las líneas de los grandes números y que estadísticamente tienen porcentajes de sí. Fuera por la garantía que le ofrece y el terror que le puede introducir ir al poder estar 25 años, pero 25 años, porque tiene que esperar a la mayoría de edad, no me extiendo sobre ese tema, el que sepa sabe que no es muy difícil estar muchísimos años, y entonces nadie invertiría, pero tiene que ser una entidad que pueda sostenerse ese tipo de inversión. En segundo lugar, una cuestión de tener de fondo la idea que la aceptaba Marx, la aceptó Jering, y la puede aceptar cualquiera, que considera la propiedad como trabajo acumulado. Entonces, en ese sentido, es que luego uno luego tiene sus matizaciones, sobre todo desde el punto de vista marxista, etc. Pero bueno, desde ese punto de vista, el que la gente, su trabajo acumulado, que también hay que recordar un poco aquel anuncio de que decía que conseguir las cosas pequeñas, conseguir las grandes era renunciar a las cosas pequeñas, que lo inviertan en vivienda en vez de que lo inviertan en bolsa, pues me parece absolutamente legítimo y debería de serlo. Vamos, casi más todavía, porque precisamente
en esa vinculación que permitía que hubiera una legitimidad entre el propietario porque estaba conectado con el trabajo, es lo que se ha ido perdiendo en la ambigüedad y que se traducía, como decía Jering, en jugadas de agiotagem fraudulento pensando en las jugadas especulativas que sobre todo se daban en bolsa. O sea que ya realmente ahí se producen esas grandes oportunidades de queja que no están conectadas tanto con el trabajo como con otro tipo de cuestiones. Entonces, eso lo digo porque también permitía que la vivienda se convirtiera en un instrumento de ahorro del particular. En las fórmulas estas distribuistas, yo veo, aparte de la calidad institucional, el segundo problema es que no está claro cómo van a participar de esa capacidad de ahorro que se genera, más que nada porque lo provoca la inflación. Es decir, muchas veces no hay tanto aumento de valor como que es que la inflación verdadera es mucho más grande, y lo que pasa es que los inmuebles se produce de golpe, no se produce poco a poco. Y entonces veo que no sé qué problemas se originaría que de repente se encontrara con que sí, que el acompañamiento de 25% se ha revalorizado, pero claro, el otro vale mucho más, ya no se sabe qué renta tiene que jugar, o sea que no sé cómo estaría el cálculo que harían para que salieran los términos económicos. En un inversor medio no lo veo, o sea, en serio digo, empresas especializadas. Y por último, una consideración de otro tipo que habría que tener presente, que yo creo que es gran parte del problema, y es que el problema es que hay un problema de orden espiritual, por decirlo de una manera. Es decir, que el problema es que la gente ha perdido lo que se llamaba la ordenanza militar de Carlos III y que se mantenía en el servicio militar hasta hace poco, que era la honrada ambición. Es que hay gente que que tiene una concepción de los derechos equívoca que la ha originado la sociedad. Y esto también lo señaló Simone Weil, que no era jurista, que si hablábamos del deber y no de los derechos, pues veríamos las cosas distintas. Y claro, hay derecho porque hay deberes. Entonces, esto pasa un poco como si llegara un momento en que, porque reconoce la Constitución del artículo 32 el derecho al matrimonio, considera que le tiene que traer una mujer a casa, o un hombre. Vale, pues estamos en las mismas. Es que, claro, no va así la cosa. No va así la cosa. Y el problema es que la gente cree que va así. Y el problema es que no hay trabajo porque hay gente que no quiere trabajar. Pues yo, solo como anécdota, tengo relaciones con la Asociación de Propietarios de Terrenos Forestales de Andalucía, y entonces hay que gastarse cientos de miles de dineros de subvenciones. Y no se pueden ejecutar porque nadie quiere trabajarlas. Punto. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, Santo Tomás ya lo dijo, ¿no? Es una de las citas que tenía ahí, que los bienes naturales sí que tienen un límite porque los limita la propia naturaleza. O sea, uno puede comer hasta cierto punto, hasta que deja de tener hambre, para entendernos, o dormir, o etcétera, ¿no? Pero los bienes artificiales no tienen límite, ¿eh? Y por lo tanto crean esa ambición, ¿no? que decía, y se pierde esa honradez, ¿no? Que decíamos, de esa honrada ambición, sino que esa ambición es desmesurada, ¿no? Lo digo porque eso más con la vida tiene mucho que ver, no voy a entrar en esas dos cosas, ¿no? Tiene mucho que ver porque yo a veces le pregunto a Cáritas, ¿no? Porque de repente uno ve una ley vasca de vivienda en la discusión, o sea, la ley no acaba de salir porque las cocinas tenían solamente 7 metros cuadrados. Y digo, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué está pasando? Tiene que tener 1 metro cuadrado más. Y estaba todo bloqueadísimo, había muchas protestas. No entiendo, temas arquitectónicos se van a caer, ¿qué está pasando? No es un tema de género, ¿eh? Porque resulta que en 8 metros cuadrados pueden caber dos personas para cocinar y con 1 metro cuadrado menos solamente uno. Entonces eso, el tema de género, fatal. Está todo bloqueado. Claro, yo pregunté a Cáritas, pues justamente coincidía con Cáritas. Oye, ¿vosotros ese tipo de cosas tenéis en cuenta? Y nosotros, ¿no? Nosotros ponemos a la gente lo que podemos. No miramos si tiene microondas, horno y calefacción y no sé qué más. La gente está desesperada. Tenemos colas de gente inmensamente desesperada. Cuando hablamos entonces de bueno, que falta ayuda social, cuando decimos esa ambición incluso con dinero público, oye, yo me merezco lo mejor, me merezco una cocina grande, me merezco... Bueno, pues efectivamente Cáritas lo tiene muy claro, ¿no? Donde se pueda. Por lo tanto, completamente de acuerdo ahí. Sobre el tema de la acumulación, ¿no? Del tema de lo que decía de la calidad institucional, luego el tema de la acumulación o sea, que la propiedad es la acumulación del trabajo. Eso serviría, bueno, a pesar de que Marx luego dice que hay que derogar la propiedad privada y que se origen de todos los males y todo lo demás, etc. Esto nos serviría, siguiendo a Locke, ¿no? en la otra liga, ¿no? A Locke, que ese sería uno de los sucesores de Santo Tomás, ¿no? Locke decía lo mismo, ¿no? Eso no tenía ningún problema. Dice, ¿por qué es legítima la propiedad? Bueno, porque es fruto de su trabajo, punto.
Claro, eso para la herencia no sirve. Cuando perdimos la batalla, los que luego Chesterton recupera, que es los escolásticos españoles, cuando ellos añadían al valor crematístico, digamos, de la propiedad, que es fruto del esfuerzo, el valor moral, que Chesterton luego recupera, entonces puedes justificar la herencia. Ahora, si se fijan, hay un montón de noticias, muchísimas noticias en contra de la herencia. Digo que igual una asignatura de civiles se nos cae pronto. Bueno, serán 4 civiles, ¿eh? El quinto ya no existirá, ¿eh? Será el Estado, grandes. Quiero decir, si uno no entiende que los neandertales se peleaban por el territorio, porque allí tenían enterrados a sus muertos, a sus ancestros, no existió nunca el paraíso perdido ese, el paraíso terrenal, digamos, propiamente dicho. ¿Sí? Los neandertales se mataban entre ellos en tribus y existía la propiedad privada de la tribu, igual que los indios norteamericanos. Tenían la propiedad de la tribu, la propiedad existía, pero tenida entre todos. ¿Y por qué defendían aquel territorio? Porque ahí tenían enterrados a sus ancestros. Y ese es el valor moral que Chesterton además menciona en sus trabajos, diciendo que hay una conexión moral y un valor extra. Y la herencia se puede salvar por ahí. Pero cuidado, porque perdimos ese argumento moral con Adam Smith. Porque fue la única manera de salvar la propiedad privada, fue despojándola de elementos escolásticos y morales y dejarlo solamente en valor divino. Que es lo que luego Chesterton dice, esto no es posible, la propiedad privada es mucho más. Un poco la idea que quiero transmitir también es que nos hemos dejado comer la tostada, como se dice. Es decir, la propiedad privada es inmensamente anterior al Estado. Entonces, el Estado no tiene legitimidad para limitarla hasta este punto y menos para hacer o sea, digamos, un tema ya no es de legalidad, es de legitimidad. La propiedad privada es inherente al ser humano, está protegida por el artículo 1, protocolo 1 del Convenio de Derechos Humanos. La propiedad privada es un derecho humano, no es un derecho del Estado. Y eso Chesterton tiene clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. Y la segunda cuestión, no me acuerdo cuál era, pero no sé si lo he dicho ya. No. Sí, no, estamos de trabajo y del espíritu de la... Pues, perfecto. Quería hacer una pregunta así un poquito capciosa. Si, no como las de Mar, ¿no? En Cataluña está ligada a ser vivienda habitual, ocasional, vacacional. No. Entonces, alguien puede acumular, por ejemplo, en vez de comprarse una vivienda, se compra 5-20% o 10%. Sí. Y luego los dedica al alquiler turístico, al Airbnb. Puede hacer. Lo puede hacer perfectamente. Sí, pero no lo hacen, es lo que digo. Es decir, el Código Civil de Cataluña lo que no podía hacer es, como Código Civil, es cerrar solamente eso a un tipo de bien. De hecho, nosotros fuimos con la propuesta desde la Cátedra de Vivienda Honesta, la Comisión de Codificación, a que fuera solamente vivienda, como máximo inmueble, pero incluso en la Comisión de Codificación se amplió a bienes muebles identificables, yates, máquinas, coches. Entonces lo he centrado en vivienda porque es el tema de hoy, pero puede ser efectivamente todo tipo de vivienda. Yo no veo ningún inconveniente a eso. ¿Hay algún inconveniente o...? Yo no le veo inconveniente. Hombre, yo en mis vidas anteriores pues he trabajado en promotoras, hemos hecho viviendas, por ejemplo, protegidas, de alquiler con opción a compra, estaban ligadas a unos módulos, que los módulos tú podías alquilar por debajo del módulo, no por encima, pero luego pasaban muchas cosas, que se alquilaban otras cosas, los módulos subían y las expectativas de la opción definitiva de compra, pues si había subido el módulo, pues se elevaba. Si habían cambiado de titularidad el promotor con autorizaciones de la comunidad autónoma correspondiente, y también no se podía hacer lo mismo en Andalucía, en Cataluña, que en Madrid. Había otros, sí, claro. Cada comunidad tiene su salsa y es complicado. Donde no se va a poder hacer seguro lo que usted comenta es en la propiedad temporal. Bueno, se puede hacer, pero... O sea, se puede hacer, o sea, sobre la letra de la ley se puede hacer porque eres propietario, pues por 10 años, 20 años lo puedes hacer. Pero hay que tener en cuenta que es un tipo de propiedad esencialmente anti-especulativa.
Es decir, a diferencia de la propiedad normal, y además estos son también un principio distributista, es decir, evitar el elemento especulativo, cada día que pasa pierde valor, porque tienes menos tiempo. Entonces, claro, aquel que quiera usar la propiedad temporal para comprar y vender y tal, o lo hace muy rápido y tal, o no le va a servir de nada. Sí que está pensada esencialmente para vivir, o sea, para resaltar ese valor moral, esa necesidad vital, digamos. Yo he vivido situaciones con plazas de aparcamiento en suelo público, en Valencia o en Madrid, que inicialmente eran por un periodo, pero luego se podían consolidar y ser perpetuos, ¿no? Eso, desde el punto de vista de registro, también... Sí, se pasa de la concesión administrativa del derecho de superficie a ser propietario. Bueno, y hubo un programa, hemos mencionado el alquiler social británico, pero hubo un programa de Margaret Thatcher y otro de David Cameron que convirtieron a los inquilinos sociales les dieron la opción de comprar la casa. Sí. Y en Viena lo están haciendo ahora. En Viena, tanto que dicen, lo están haciendo ahora. Sí. Pero a lo mejor la propiedad temporal y compartida, con el problema que comenta Didier, sería cuestión de que le diesen a ese vendedor financiador, al propietario formal, o es el material. El formal es el vendedor. El formal es el vendedor, digamos, le diesen pues el beneficio fiscal que tienen las OCIMI y los REITs, puede ser. Porque si van a financiar y van a experimentar una pérdida en términos de tipo de interés, pues claro, el Estado a lo mejor lo puede compensar. Para el Estado sería a priori una pérdida recaudatoria, pero yo creo que no, porque como no existe y pasaría a existir con que recaudasen un poquito, es como las donaciones de padres a hijos de la Comunidad de Madrid, esas que creo que están al 99%, la comunidad sí que recauda más, porque esas donaciones cobradas al su impuesto de sucesiones normal no se producían. Cobradas al 1% se producen masivamente, y entonces al final recaudas. Claro, fíjate. Sí. ¿Cómo se incentiva un propietario efectivamente solo por una serie de años o por un porcentaje cuando tiene la posibilidad de vender? Bueno, primero tiene que tener la posibilidad de vender plenamente, es decir, no en todos los momentos desde el 2007 eso ha podido ser, ¿no? Ha habido momentos en que el mercado está totalmente parado, vosotros lo habéis sufrido en las oficinas también, ¿no? Y luego hay muchas operaciones que no se llegan a hacer por temas de financiación, etcétera, que podrían llegarse a hacer. O sea, igual no cuadra para esa persona, o sea, muchas veces es el demandante también el que dice, bueno, es que no cuadra porque usted se va a sobreendeudar con esto, si va a alquiler usted no quiere, bueno, pues vamos a ir perfilando plazos, porcentajes para esas personas y a cambio el vendedor pues recibe lo que hemos comentado antes. Y sí que también es cierto en esa misma línea sobre cómo incentivar al vendedor, lo que decíamos antes, aparte además, muy buena idea, me parece una reducción fiscal a cambio de esa carga social que está asumiendo como financiador de una persona que no puede ir al mercado a comprar el 100%, pero yo ya retengo una parte para que él lo pueda ser propietario. También cabe decir que en Inglaterra gran parte del mercado está hecho por agencias de vivienda, por las Housing Associations, que vinculando lo que decías antes, es decir, que esa privatización de la vivienda pública en Inglaterra por parte del gobierno Thatcher se hizo bien hecha porque la hicieron a través de Housing Association, es decir, entidades que en España hay una que yo conozca, que es Habitat 3 en Barcelona, es muy incipiente, pero son entidades que, mira, no paro de decírselo a los directores generales, digo, hacerlas, porque son muy interesantes, son entidades privadas, normalmente sin ánimo de lucro, que hacen la consecución de políticas públicas de vivienda. Y la política de vivienda sigue siendo pública. Hay que ir a por jóvenes, hay que ir por gente mayor, hay que ir por gente con menos ingresos, vale, eso no es el problema. Ahora bien, el know-how, la gestión diaria, está en manos de entidades privadas, que lo llevan a rajatabla. Y entonces ellos mismos, en la idea que decíamos antes de diversificar el negocio, yo tengo una parte en alquiler, tengo una parte de promoción y venta rápida, privada y tal, y luego tengo una parte de propiedad compartida y otra de propiedad temporal. Entonces ellos incluso mezclan las 4 tenencias en una sola promoción. Yo he visto personalmente edificios, que uno desde fuera no es la diferencia, y tienes a inquilinos sociales, muy pobres en un lado, en un bloque. Luego, privados, alquiler privado, propiedad compartida, propiedad temporal y propiedad total. Y con las ventas, con el precio del suelo en Londres es inmenso, con la venta de la libre han financiado toda la anterior.
primero felicitarte por la exposición, pero luego de toda la exposición, que hay un problema de vivienda en España, bueno, en toda Europa, que digo que existe ya, se echa la culpa al inversor privado, ¿no? ¿Por qué no se echa la culpa también al mayor terrateniente, por ejemplo, de España, que es el de los entes estatales? Claro, claro. La reparcelación reciben un 15% de suelo, ¿no? ¿Qué hacen con ese 15%? Normalmente se lo venden a los mismos promotores que hizo luego, ¿no? ¿Por qué no hacen un cambio de obra y la mitad de viviendas fueran sociales? Y se aplicaría el método que acabas de decir ahora, ¿no? Bueno, pues ese es el tema. Naturalmente, si lo pretenden hacer en alquiler social, como hemos comentado desde 2011, no tienen músculo financiero para promover y tal. Pero claro, no hay músculo financiero, pero sí que hay músculo financiero porque el Estado está recaudando más que nunca y yo me pregunto, en cada kilómetro de AVE a lugares que no hacían falta, ¿cuántas viviendas caben? Porque a lo mejor... no, y entonces... Es tema de prioridades, claro. ¿Nos limita de alguna manera la Unión Europea? Porque la Unión Europea te deja construir AVE porque es una infraestructura, pero a lo mejor no te deja construir vivienda pública porque te dice que ataca la libre competencia. Bueno, hay una resolución del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea y una resolución de la Comisión Europea de 2009 y la sentencia de 2018 que dicen exactamente eso. Cuidado que la vivienda social de alquiler generalizada distorsiona la competencia. Cuidado, ¿no? Bueno, eso entraríamos en otro debate más grande en el tema este, pero por ejemplo, si combinasen ese desarrollo con el tema este, tendrían ya un parte del beneficio y ya lo pueden destinar a la vivienda social para gente humilde, ¿no? Que es lo que hacen en Inglaterra desde hace muchísimos años. Y en relación a la Unión Europea, simplemente un dato, ¿no? Y todo el mundo sabe el drama que tenemos ahora con los fondos Next Generation y toda esta historia, ¿no? Claro, vamos a ver. Yo estuve, digamos, en la primera reunión que hubo en la Comisión Europea, ¿cómo se llama aquello? Una sección que tienen allí de estudios, ¿no? Entonces llamaron a unos cuantos profesores de Europa, parece el chiste, un alemán, un inglés y un español. Y entonces, nada, pues el alemán, el sueco y tal, cuando dice, bueno, nos juntaron allí y dije, la que estaba allí de la Comisión Europea, dice, bueno, pues hemos pensado que de aquí a unos años vamos a sacar una convocatoria enorme de temas energéticos para los edificios, que es lo que luego ha sido esto. Yo no lo sabía, yo no sé, estabas allí, dice, muy bien. Bueno, hemos pensado que, hemos visto, pues, tuvimos que hacer unos informes y tal, y estos informes, pues todos son muy positivos, parece todos muy bien, tema energético, el mundo se acaba, el cambio climático, muy bien, todo muy bien. Pero el español no. Digo, a ver, ¿puede explicar por qué? Digo, porque tenemos problemas enormes en España, de desahucios, de envejecimiento del parque de vivienda, de falta de vivienda social. ¿Y ustedes nos quieren dar millones para cambiar los aislamientos de las ventanas de la comunidad de propietarios? ¿O del aislamiento de la terraza de arriba? ¿Pero qué está diciendo? ¿De verdad? Bueno, pero esto... Bueno, pues nada, gracias por todo. Y efectivamente lo han aprobado de igual. ¿Y qué ha pasado? Pues que dan un dineral para una cosa. Te has puesto el ejemplo del AVE, pero podría ser el dinero de los fondos Next Generation, llegan a las comunidades de propietarios. Bueno, venga, pues aquí tiene mucho dinero para cambiar las ventanas. ¿Para qué las ventanas? Pues ahora cambiar las ventanas. Bueno, pero hace falta una rampa para la gente con discapacidad. No, para esto no hay. Y necesitamos tema para las fachadas, para que se nos caiga trozo. Nada, tampoco. Ahora, si lo disfrazamos de eficiencia energética, sí. Entonces aprovechamos y vamos a hacer un mejor energético, no sé cuántos. Bueno, vale, venga, vamos a disfrazarlo. La Comisión Europea, ustedes saben que hace 4 o 5 días ha enviado una comisión, ¿no?, para ver dónde está el dinero. Porque claro, ustedes lo saben, están en las noticias, porque una de las cosas que está pasando es que se están gastando el dinero en cosas que no tocan. Entonces la Comisión Europea, que no se va con tonterías, los que estamos en proyectos europeos sabemos perfectamente que hay que justificar hasta el último euro. Dicen, bueno, no sé dónde sale, ¿qué estás haciendo? Bueno, llega el dinero a las comunidades de propietarios y dicen, vale, pues vamos a disfrazar, vale, pero ¿me podrán poner la rampa? Venga, usted la rampa también, pero vamos a hacer energía de tipo F a E. Vale, perfecto, muy bien. Pero tendrán que avanzar ustedes todo el dinero. ¿Pero no ha dicho que la Unión Europea paga un trozo? Sí, pero lo avanza y luego se lo pagan. Bueno, ya empezamos. ¿Pero cuánto pagan? ¿Lo pagan todo o...? No. Un 30, un 50, un momento, eso quiere decir que otra parte, las ventanas, no hay que pagarlas, esto es muy raro. Ya dices, bueno, venga, entonces encuentras alguna comunidad pues convencida, dices, venga, pues bueno, nosotros venga, todo por las ventanas, venga, vamos a tomar. Y entonces llegan allí, y entonces dice, un momento, una última cosa solo antes de acabar la reunión, resulta que tendrán que mirar, hay que enviar todos los papeles,
se lo mirarán en Bruselas y si incumple algo no pagarán nada. La gente dice, bueno, ya esto es, claro. Y cuando hablas con los administradores de fincas, ¿sabes? Tú que estás en el mundo inmobiliario, dices, bueno, ¿cómo está yendo? Porque os han venido una comisión desde Bruselas ahora. ¿Cómo está yendo? Y dicen, no hacemos ninguna, poquísimas, que están entrando en esto. El dinero está ahí. Entonces, cuando decimos que el dinero está ahí, claro que el dinero está ahí. Está presupuestado, pero me parece que no lo van a ejecutar. Claro, igual no pueden, es que no lo pueden ejecutar, porque claro, las comunidades de propietarios están por lo que están, por otras cosas, porque no puede pagar su casa, no puede pagar el alquiler, porque no pueden, una persona con silla de ruedas está encerrada en su casa. Hay 100.000 personas en España que no pueden salir de sus casas. Eso es escandaloso. Desde el 2017 es obligatorio la accesibilidad universal en los edificios. Hemos hecho un estudio en la cátedra que demostramos que solamente el 0,6% de las viviendas están adaptadas. ¿Pero esto qué es? Y nos han tenido para cambiar las ventanas, para que el mundo se acabe. Esto es muy raro. Subvenciones para la accesibilidad. Sí, pero un poco. Pero hay muchos problemas. Europeo masivo. Tienes que pedirlas, tienes que tener un administrador de fincas un poco que sepa de qué va, que te prepare la documentación, cumplir requisitos de ingresos, de no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Y por eso tenemos resultados tan pequeñitos. Pues disponen de unas cantidades, efectivamente hay que demostrar que esto es así. En la Comunidad de Madrid, para conseguir la subvención de las ventanas, hay que firmar 17 papeles. Que no eres primo de no sé quién, que el otro no está, es tu cuñado, que el otro no sé qué, y al final, pues, si se cumplen unas condiciones de mejora en la sostenibilidad y la eficiencia energética, pues se consigue la subvención. Hay que cumplir todo, si no, no. Bueno, para acabar muy rápidamente. Sí. ¿Qué opinión le merece si conoce el tema que existió aquí en Madrid, en la ley de viviendas sostenibles, que era que el señor que tuviera un pequeño terrenito, cumpliendo unos requisitos que te establecía la propia ley, directamente tenías derecho a la licencia y te construías tu casa? Aquí hubo muy poco, todo el mundo se tiró encima de ello, pero mi experiencia es que había cientos de miles de personas con su terrenito por una construcción ilegal y que hubiera podido legalizar. Yo creo que todo es mejor dentro de la legalidad más que tener gente precarizada. O sea, sí. De hecho, esto se hace masivamente en Iberoamérica. Si uno va allí, lo que son las tomas, ¿no? O las favelas, se llaman en Brasil, las tomas en Chile, por ejemplo, se llaman tomas, se hacen así, tienes miles de personas. Yo he visto hasta en Tirana esto, en la capital de Albania, que tenemos un congreso allí, y de repente nos llevaron de excursión los profes de vivienda, y bueno, vamos a ver vivienda. Llevan allí, bajamos el autobús, y había, o sea, pasas como una antigua entrada de una fábrica, antigua, y de repente había miles de chalets, chabolas, todo mezclado, un poco caos. Claro, el tema del urbanismo vamos a ver, ¿no? Un poco caos, ¿no? Y el tema está que había 5.000, me lo explicó, digo, cogía al becario de allí de turno albanés, digo, explícame, esto no entiendo nada. Y entonces, de repente, cuando estaban los becarios, empiezan a salir Mercedes gigantes, Mercedes, de allí dentro de la puerta esa de la fábrica, un montón de gente, Mercedes. Digo, ¿y qué pasa? Digo, aquí hay delincuencia, digo, eso va a ser peligroso. Yo soy un académico muy humilde de una universidad pública y no... digo, hay drogas, hay delincuencia, claro, sabes aquellas cosas, ves unos Mercedes, van a salir. Dice, no, profesor, usted no se entera de nada. Digo, pues, para eso vengo al Congreso. ¿No? Dice, esto es gente que se han autoconstruido la vivienda aquí, unos chalets, otros chabolas, cada uno lo suyo, no hay urbanización, no había calles, no había nada, cuidado con eso. Y claro, como tiene el suelo gratis, la construcción es como es, se lo han gastado todo en Mercedes. Todos trabajan, sin ningún problema. Siempre, el problema que nos planteamos siempre los de vivienda es en qué se gasta el dinero si no te lo gastas en vivienda. En Alemania, que tiene muchos números, tienen esto estudiado. ¿Sabe cuál es el segundo gasto en Alemania cuando ellos ya han pagado la casa? O sea, ¿cuál es el segundo mayor gasto? Bueno, pues, cerveza. Hay un apartado que es beer y aparece, primer gasto, vivienda, segundo, ahorro, el que pueda, el que quiera, y el tercero, pero muy cerca del ahorro, es beer. Entonces ese es el problema, cuando tú tienes la casa gratis o el suelo gratis, informal, claro, en el momento en que lo formalizas, claro, hay unas cargas, tienes que cobrar impuestos, legalizar registros, etcétera. Pues aquellos preferían dejarlo así, pero claro, tenías muchísima gente trabajando, regularizada, sin ningún problema, y se gastaba el dinero no en la casa que tenía gratis, pues en un Mercedes. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando. Luego de los eventos que he estado yo en Sagra, que son cientos, decenas,
Me pareció el más intensamente vivido, el que el público lo ha vivido con más cercanía, ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por tus aportaciones, Diego. Y bueno, yo creo que tenemos que emplazarnos a dentro de unos meses una segunda sesión, ¿no? Pero para la cosa mejor. Bueno, cuando tengamos, o cuando haya temas, novedades que poder hacer en torno a los cuales pensar y debatir, ¿no? Sobre todo pensando en soluciones para el bien común, ¿no? De lo que se trata. Bueno, muchísimas gracias, Sergio.